¿Qué onda, amigos? ¿Cómo andan? Oigan, tenemos este tema de que a un carnal, una valedora, le preocupa que por el solo hecho de darle las escrituras de su casa a alguien, ese alguien ya sea el dueño de su casa y el carnal, la valedora, pierda su propiedad, ¿no? Creo que es un tema que todos hemos escuchado mucho y a la gente le preocupa. Tal vez han visto los comerciales del gobierno que tal vez incluso fomentan este tema o esta duda, porque te dicen siempre ten tu mochila de la vida a la mano con tus documentos importantes, tus escrituras de tu casa, por si llega el huracán pues la agarras y te vas, ¿no? Entonces, es una duda, pues, que anda ahí en la gente. A mi punto de vista, la respuesta corta es no. O sea, no pierdes tu propiedad y no hay problema, ¿no? Pero si vemos la pregunta más a detalle, creo que está medio tricky porque dice, si le doy las escrituras de mi casa a alguien, ya es dueño de mi casa, que aquí yo diferenciaría, y ahorita los y las compañeras de este grupo, de este podcast que son unas vergas paradas en litigio, lo podrán aclarar mucho mejor. Y es que es muy diferente perder las escrituras de tu casa, que te roben las escrituras de tu casa, a que tú le des las escrituras de tu casa a alguien. Y peor aún, que se las des, o como hace muchas veces la gente que es, entre comillas, las endosas, que no debería ser, pero bueno, endosas las escrituras son, supongamos, y aparte dices, oye, te vendo mi casa y te doy las escrituras en prenda, o sí, o sea, eso ya es otra cosa, ¿no? Ahí tal vez la persona que está recibiendo las escrituras, pues sí tendría un poco el derecho de reclamar así el perfeccionamiento de ese acuerdo, pero bueno, ya entraremos en detalles, ¿no? También creo que es importante ver la otra cara de la moneda. ¿Por qué es valioso tener a la mano, sí, tus escrituras y resguardarlas? Por ejemplo, si ya lo hablaremos seguramente, que es si se te meten o te despojan o te invaden, pues con tus escrituras tienes inmediatamente cómo ir a acreditar tu propiedad si se te metieron a tu casa, ¿no? Pero bueno, pensemos este tema, a ver qué vamos comentando o planteando. Pues yo voy a comenzar a regañarlos. En la actualidad hay muchos medios por los cuales ya podemos investigar y lo más sensato es asesorarnos con un especialista, un abogado. Yo puedo comenzar a decir que papelito habla. Para empezar, ser conscientes de esas escrituras que dicen. Porque pues en una de esas ya di mis escrituras, pero resultó que no estaba ni a mi nombre. Ese determinado inmueble está escriturado, era a nombre de mi bisabuelo, que ya falleció y que no dejó testamento. Entonces, es muy común que lleguen a decir, cuando quizá te llegan a consultar o a platicar un asunto, que en el trasfondo te dicen, oye, mi casa tiene este problema y demás. Y cuando llegas a leer, pues dicen, oye, pues no le dice que es tu casa. Entonces, difiere mucho de la realidad que uno puede contar o prever y otra es de la realidad jurídica. Entonces, de aquí se va a valer lo que diga el papel. Quizá, haciéndome un poquito para atrás, importante tener claro y entender que para que sea mi casa, mi propiedad, tiene que estar pasado por todo un proceso legal donde tiene que estar mi nombre, que ya sea que se adquirí por compraventa, por donación, si me la dio mi papá, mi mamá, quien haya sido, si me pagaron con ella un dinero que me tenía, que me debían. Entonces, primero que eso, saber de dónde estamos parados. Y segundo, creo que puedo empezar a relatar que lejos de la escritura haya una institución que se llama registro público, que formalmente está para darle difusión a este tipo de actos. ¿Qué se necesita para llegar al registro? Pues que un notario público dé hecho de cierto acto de la transmisión de ese inmueble y que con ello lo mande a inscribir al registro. Entonces aquí ya empezamos a dilucidar, ¿no? Pues ¿qué pasa si no tengo mis escrituras? Pues una, puedes irla a solicitar al notario, que el notario tiene obligación de resguardar los actos que emite durante 5 años. Entonces uno va y se la solicita y si ya pasaron esos años, puede uno ir al registro de notarías a solicitar una copia del instrumento. Aparte, los inmuebles tienen lo que le denomina el folio real, que es una especie de CURP para las personas físicas, para nosotros. Es un folio que se le asigna, entonces todas las operaciones que se hayan hecho en unos inmuebles tienen materializado este folio real, o sea, ya hay un número asignado a tal inmueble. Si no lo tienen, lo que se busca en el registro público son antecedentes registrales. En algún momento o algún punto tenemos que tener algún papel donde podemos ir a mencionarles con ciertos datos, oye, dame la información de este inmueble. Si no, incluso se pueden hacer búsquedas por clave catastral y dirección, aunque es más complejo. Entonces creo que por ahí empezamos a dilucidar opciones de que qué pasa o qué puedo hacer o qué tendría que visualizar si no tengo mis escrituras. Cabe aclarar que creo que también esta confusión se da por operaciones muy comunes o vitales que tenemos. Por ejemplo, cuando vendemos un carro,
Te dicen, ¿qué onda? Dame la factura, que se le asemeja a un título de propiedad cuando en realidad no es así. Fiscalmente y legalmente una factura es un comprobante de pago. Entonces hay una similitud entre esta factura de un auto y las escrituras. No, no es que te avale esto como titular si no estás inscrito. Si, o sea, si no dice eso la escritura. Si sí lo dice, tú eres el titular, eres el dueño o lo que sea. Si no lo dice, pero tienes las escrituras, pues algo tienes que hacer para regularizar eso. Y ya para concluir el regaño, son inmuebles no son 2 pesos. La verdad es que entérense, tampoco que sepan que los trámites para un notario o una transmisión de dominio no son baratas porque hay un impuesto que se paga cada una de estas operaciones, que ronda ahí por ahí, sumando gastos notariales y demás, un 7, máximo un 8% del valor en inmueble. El impuesto es el ISAI, el impuesto sobre adquisición de bienes, pero que como no son 2 pesos, pues que sí regularicen esto. Puede ser el patrimonio de tu familia, puede ser bueno quizá para un negocio porque te puedes apalancar con eso. Y al final es un tema de estar en forma y con los documentos al día, como cuando se nos suele vencer la licencia de conducir, pues hay que irla a sacar. E igual con la credencial para votar, lo mismo es con mi inmueble. ¿Cómo estoy en mi inmueble? ¿En dónde vivo? ¿Qué y cómo? Bueno, en este sentido, pues también en nuestro país no tenemos como mucha cultura de la prevención. ¿A qué me refiero con esto, no? No solamente pues revisar que ya tienes tus escrituras, que están debidamente registradas, que están a tu nombre, todas estas cuestiones, ¿no? Sino que no tenemos pues una alerta registral que si es que nuestra entidad federativa la tiene contemplada en nuestro registro público, pues bueno, pues también no tenemos esa cultura de a lo mejor activar esa cuestión o solicitar cada determinado tiempo un certificado de gravámenes, un folio real o figuras similares que hay en cada estado de la república. ¿Por qué es importante esto? Porque, pues, desafortunadamente, muchas de estas personitas que se dedican a despojar a las personas o operan en la oscuridad y hasta que ya es muy tarde te das cuenta de que tu inmueble tenía algún tipo de situación o le señalaron un embargo, una hipoteca, suplantando tu identidad y pues resulta que pasó a nombre de otra persona y ahí ni siquiera a lo mejor fue el caso de que tus escrituras salieran de tus manos. Entonces también para las personitas que nos escuchan, pues sí es importante que conozcan y que sepan que es importantísimo que haya una cultura de prevención y para ello pues cada determinado tiempo, al menos yo diría que una vez al año, sí se den una vuelta por el registro público o que le inviertan a las alertas registrales para que puedan estar atentos y alertas por si una personita quisiera hacerles la mala jugada, suplantarlos y privarlos posteriormente de su propiedad, ¿no? Y un poco retomando lo que dice Emiliano, ¿no? Desmitificando un poco estos puntos. Perdiste tus escrituras. Escenario A fue por una cuestión de la naturaleza. Pues bueno, ocurrió un sismo, un incendio, una inundación. Regularmente cuando pasan este tipo de cuestiones, los gobiernos de los estados ponen al servicio del público que estas entidades, llámale registro civil, registro público de la propiedad, ofrezcan sus servicios gratuitamente, tanto de orientación como para expedición de estos documentos. Eso es súper, súper importante que lo conozcan porque a lo mejor no siempre son muy difundidos estos servicios. O el ejemplo más básico que viene a mi mente fue cuando fueron los sismos del 2017. El gobierno de la Ciudad de México puso a disposición del público en Arcos de Belén, por ejemplo, hubo la posibilidad de tramitar gratis las actas de nacimiento, de funciones, etcétera, derivado de esto, porque en algunos también búsquedas cuando se perdieron actas, etcétera, ¿no? También el registro público también estuvo ofreciendo servicios gratuitos, también hubo orientación gratuita porque pues evidentemente el gran grueso de la población no saben cómo buscar los datos de sus escrituras, de sus bienes, ¿no? Entonces, eso es un tip que sí vale mucho la pena que tengan en consideración. Y en el escenario B, pues, por despistado, entraron a robar a tu casa o cualquier otra cuestión, es importante que a lo mejor también tengas a la mano, ciertos datos para identificar tu escritura y que las puedas solicitar ante el Archivo General de Notarías. Es importante que tengas una copia simple en otro lugar, ¿no? A lo mejor que la tengas contigo, etcétera, y a lo mejor que tengas también una copia en tu nube, fotografías. ¿Qué datos te van a ser útiles? Pues bueno, el número de escritura o de testimonio,
qué notario realizó el documento, en qué fecha, y los datos, como decían previamente, del folio real o los datos de inscripción que ante el registro público, porque esos son los datos que van a permitir identificarlo dentro del cúmulo de propiedades que puedan estar inscritas ahí, ¿no? Entonces creo que con esos elementos, pues si ahora sí que si te toca más bien el penoso evento de que las pierdas por la razón que sea, los puedes volver a solicitar. Y como ya quedó claro, y espero que les haya quedado claro con la regañiza que les pusieron, pues estos documentos pues no deben de preferencia tomarse a la ligera, ¿no? Porque sí involucran muchísimas, aparte del sacrificio para poder adquirir el inmueble, todos los gastos, derechos, etcétera, pues bueno, evidentemente tampoco es para andarlos publicitando por cualquier lado, ¿no? Exacto. No hay que dejarlo a la ligera, hay que proteger nuestro patrimonio, checar nuestros documentos y hacer todo lo necesario para que estén bien y se mantengan bien. Así llegamos al final de este episodio. Hoy estuvimos Lupita, Diego y yo, Emiliano. Ha sido un gusto. Si quieres apoyar este contenido, síguenos en la plataforma de audio que utilices, ya sea Spotify, Apple Music u otra. También estamos en redes sociales en todos lados como Consejos Legales Bruscos. Y si quieres que toquemos algún tema en particular, hay dos opciones. Una, nos puedes escribir correo a info@consejoslegalesbruscos.com para proponernos temas, los seleccionaremos y muy posiblemente le haremos un episodio. O dos, puedes tener un grupo de WhatsApp con nosotros por 30 días para darte consejos, darte opiniones, orientarte sobre las dudas que tengas. Para más información, entra a consejoslegalesbruscos.com en la parte de grupo de WhatsApp. Gracias, hasta la próxima.